¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy les vamos a hablar de un asunto que trasciende a la comarca de Ferrol y afecta a toda España. Nos referimos a la energía y a la forma que el Gobierno central tiene de gestionarla y administrarla. Estamos ante un elemento del que dependen numerosísimas actividades económicas y, por supuesto, también la vida diaria de los ciudadanos, tanto en sus propios hogares como también en la vía pública. Esta noche queremos conocer cuál está siendo la política energética del Gobierno del Partido Popular en estos últimos años y también recordar los recursos energéticos con los que cuenta el Estado. Retomaremos también un viejo debate que quizás haya sido olvidado últimamente, como es el de la existencia de la energía nuclear, sus posibles usos y las consecuencias que estos puedan traer. Y continuando con el análisis de diferentes tipos de energía, nos detendremos también en el ámbito de las energías renovables y el tratamiento que el Gobierno les ha dado en estos años. Sin duda, un aspecto que afecta al medio ambiente de forma directa. Pero hoy también queremos saber hasta qué punto el Estado español depende de otros países en materia de energía, el porqué de esa dependencia y si esta situación podría variar en un futuro próximo. Y les hablábamos al principio de esa relación directa entre la política energética y los ciudadanos. Pues bien, como ya saben, la factura de la luz subía a principios de este año 2014, algo más de un 2%, frente al 11% que en principio se había anunciado. Hoy preguntaremos a nuestros invitados cómo valoran esta situación y cómo creen que afectará al bolsillo de los usuarios. Y esta noche nos acompañan en la mesa el senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas noches, señor Juncal, y bienvenido. Buenas noches, gracias. También contamos esta noche, aunque se incorporará dentro de unos minutos, con la diputada del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, con Rosana Pérez, y quien ya está aquí en la mesa con nosotros es el parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, Antón Sánchez. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y a ustedes también, como siempre, les recordamos que pueden considerarse también invitados en esta noche, ya que en la segunda parte de este programa abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre la política energética en España. Lo podrán hacer llamando al teléfono 981 36 99 13, un teléfono que verán impresionado posteriormente en sus pantallas, y no nos cansamos de repetirlo. Les pedimos pues respeto hacia las personas que nos acompañan en el debate a la hora de hacer sus valoraciones o comentarios. Y vamos a empezar encuadrando este asunto pues hablando de las líneas generales de la política energética del Gobierno central, para después ir, digamos, detallando y puntualizando todos los aspectos que les acabamos de relatar. Bueno, señor Juncal, en líneas generales, ¿cuál está siendo la política energética, ¿no?, del Gobierno central? Bueno, en líneas generales y resumiendo, porque supongo que después podremos entrar en detalles, la primera política que tuvo que aplicar el Gobierno dada la situación, era una política de contención. Me explico. A enero del 12, cuando formó el Gobierno prácticamente, 28 de diciembre del 11, es decir, para centrarnos en años, 1 de enero del 12 entró el Partido Popular a gobernar este país, presidido por Mariano Rajoy, el Gobierno del Partido Popular. Nos encontramos pues con un problema. Hombre, y creo que nos vamos a centrar un poco en la energía, más en la energía eléctrica. Indudablemente el problema energético es tanto, digamos, combustibles como electricidad e incluso gas. Pero bueno, parece que dentro de lo que los precios, pues el mercado de combustibles líquidos, pues está controlado. No tiene un comportamiento distorsionado. El gas, hay un pequeño también déficit de tarifa, pero es mínimo, y ya el Gobierno ha anunciado que en los próximos meses verá la luz una nueva reglamentación, una nueva ordenación sobre esta materia.
y indudablemente donde estábamos, donde teníamos un problema muy serio era en el sector eléctrico, ¿no? El sector eléctrico nos encontramos en el 2012 pues con un déficit de tarifa de 10.000 millones de euros. Es decir, que a pesar del precio que se pagaba y que pagan todos los ciudadanos por el consumo de electricidad, las industrias, etcétera, etcétera, bueno, todo lo que se paga era insuficiente para hacer frente a los costes que suponía generar esa electricidad en torno, nos podíamos mover en torno a eso, a 10.000 millones de euros al año. Y con un déficit acumulado, es decir, de ejercicios anteriores que se había producido el déficit pero que no se había pagado y por lo tanto se le debía a las empresas que generaban esa electricidad, se le debían cerca de, números redondos, 30.000, 27.000 millones de euros, ¿no? Ante esa situación, pues el gobierno no le quedó otro remedio que a pesar, ya vuelvo a decir, esta deuda se genera a pesar que en los últimos 8 años se había incrementado el precio de la electricidad un 60%, es decir, que a pesar de todas las subidas que hubo de la energía eléctrica en los últimos 8 años, era insuficiente para hacer frente a los costes de producción de esa energía. Bueno, esos costes de producción, me voy a extender un poco, pero creo que para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, tiene principalmente dos componentes. Uno, lo que es coste de producción puro y duro del megavatio en lo que se le paga a las hidráulicas, a las digamos a las energías, a los productores, a las tecnologías clásicas, térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etcétera. Y por otra parte los peajes, donde lo que se llama peajes de acceso, que es, digamos, la distribución, o sea, una cosa es la producción de energía, otro coste que tiene es la distribución, más todo el conjunto de primas a renovables o a otro tipo de producción, aunque no sea renovable, que no tiene que ser renovable, como es el caso de la cogeneración. Bueno, pues todo ese conjunto era insuficiente, vuelvo a decir, en torno a los 10.000 millones anuales. Eso había que cortarlo y, por lo tanto, ya en el año 12, que hubo ya un intento... Medio minuto, señor Juncal, hubo un intento por parte del anterior gobierno, ya del señor Zapatero, de empezar a limitar el tema de la producción, porque obviamente las renovables se habían desfasado, estaban fuera de control. Hubo un intento de acortar por parte del gobierno socialista, pero fue claramente insuficiente. Se hizo una ley, la Ley de Sostenibilidad del Sector Eléctrico el año pasado, perdón, hace 2 años, en el 12, en la que se establecieron una serie de impuestos para tratar de equilibrar y conjugar ese déficit que se estaba produciendo y aparte de contener ese déficit. Y este año, termino, sí, en diciembre hemos aprobado la reforma del sector eléctrico, cambiando principalmente, vamos, entre otras cosas, muchas cosas, pero bueno, principalmente la retribución a las renovables al objeto de cortar esta sangría, porque hacía insostenible el sistema y lo ponía en una situación económica muy grave al país. Después supongo que hablaremos de precios y todo lo demás. Hablaremos de precios y de diferentes tipos de energía, de los recursos energéticos del país, pero queremos, después de un poco enmarcar esta política, conocer la opinión de uno de nuestros invitados, el representante de AGE, Antón Sánchez. Bueno, pues en general también, ¿no? ¿Cuál es la valoración de AGE sobre la política energética, ¿no?, del gobierno central? Sí, bueno, nun asunto tan trascendental como este, eu creo que convinte empezar por velo con perspectiva, non? Isto non é unha cuestión que empece onte. Para nós, o sector eléctrico é a historia para nós das maiores estafas da democracia, non? Das estafas á cidadanía do Estado español e a galega principalmente. Decimos isto porque isto arranca xa da lei do sector eléctrico aprobada polo señor Aznar, onde pasamos dun oligopolio público baixo a premisa de que a privatización iba a liberalizar o mercado, liberalización que non se produciu, que a promesa tamén de que a competencia iba a aumentar
o sea, iba a disminuir os precios e iba a mellorar as condicións do suministro aos cidadáns españoles. Pasamos a un oligopolio privado que sigue dominando o sector eléctrico e que, como se viu, non produciu ese descenso dos precios, máis ben ao contrario. Ten subido dende entón o 60%, si sumamos o déficit tarifario computamos a subida do 90%. Esta estafa foi permitida evidentemente polos sucesivos gobernos de un color e doutro, o Partido Socialista e o Partido Popular, e son de sobra coñecidas o que se chama as portas giratorias, políticos que, despois de ter responsabilidades de goberno nas decisións que favoreceron a determinadas empresas, acabaron traballando para esas empresas. Aznar en Endesa, o señor Felipe González en Gas Natural, Pedro Solbes, Elena Salgado, o señor Aceves, sería interminable a lista. Por outra parte, para nós nos parece importante que os medios de comunicación informen sobre este sector, porque nós creemos que a verdade debe de chegar aos cidadáns e se debe de explicar para que toda a cidadanía entenda como se fixan neste país os precios da enerxía eléctrica que despois teñen que pagar. Hai que recordar que o Estado español ten os precios máis caros de toda Europa, só superado por Chipre e Malta. Se lle sumamos o déficit tarifario, sería o maior precio de Europa. Por lo tanto, é fundamental informar a xente da fixación do prezo. En canto á política do Partido Popular e as reformas recientes do sector eléctrico, non afrontan o que para nós é fundamental. Para nós é fundamental afrontar outra fixación de precios, porque nós sí que creemos que o déficit tarifario, en contra do que se di, non se debe só ás primas das renovables, sino á sobreretribución de enerxías como a hidráulica e a nuclear, que por esta fixación de precios obteñen márgenes que duplican o coste de produción ou triplican nese caso. Nos reclamamos unha auditoría enerxética que fixe rigurosamente os costes de produción. Por lo tanto, non aborda eso con un interés claro, un interés de seguir favorecendo as 5 empresas que forman este oligopolio e tamén masacrando o sector das renovables, as pequenas e medianas empresas de renovables que neste país é moi visible a crise, a perda de emprego en Galicia, en esta comarca, polas políticas de ir contra renovables, porque a potenciación das renovables que están acadando cotas de eficiencia técnica cada vez máis maior e que no período 2015-2020 hai unha proxección de que xa alcanzarán a paridade con outras enerxías convencionales, pois corrían peligro estas empresas de perder ese monopolio, non? Por último, decir que o goberno español, cando menos, debería de cumplir a Directiva Europea da Enerxía, que neste país non se está a cumplir, non hai unha separación efectiva entre as diferentes actividades e polo tanto, implicar no cumprimento da directiva un modelo que se ve perfectamente noutros países como Dinamarca ou Alemania, donde existe un modelo de produción descentralizado, donde hai unha democratización da enerxía, donde hai moitos propietarios da produción da enerxía, e nós creemos que ese é o modelo a seguir moito máis en Galicia, onde ten un potencial enorme para ese tipo de produción en base a renovables, como a produción descentralizada e baseada tamén no autoconsumo que é gravado nesta reforma enerxética polo Goberno Central. Muchas gracias, señor Sánchez. Pues seguimos en esta primera ronda de intervenciones. Hemos analizado esta línea general de la política energética del Gobierno Central y damos ahora sí la bienvenida a la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Rosana Pérez. Señora Pérez, bienvenida, buenas noches. Muy buena noche a todos, muchas gracias por invitarme. Bueno, como decía, acabamos de analizar pues en esta primera intervención las líneas generales de la política energética del Gobierno Central, ¿no? Que ahora mismo, pues, lógicamente, está el Partido Popular gobernando. Queríamos saber, para comenzar, ¿no?, también la postura del BNG o la valoración que hace el BNG sobre los últimos años de política energética, ¿no?, del Gobierno Central. Bueno, realmente teríamos que retrotraernos ao ano 1997, que foi, efectivamente, cando a lei do sector eléctrico, digamos, dou pé a toda a liberalización do sector que hoxe, desafortunadamente, estamos a padecer con consecuencias gravísimas. Desde aquel ano, recordemos, tamén goberno Partido Popular, tamén goberno
en aquel caso do señor Aznar, se liberaliza, como digo, a enerxía eléctrica, o sector eléctrico, e, tamén outros gobernos continuaron, evidentemente, na mesma liña, e vimos a dar ao día de hoxe, donde, despois de 2 anos do goberno do Partido Popular do señor Rajoy, e despois de múltiples reformas en estes 2 anos, unha chea, creo que 11, non recordo ben, pero creo que 11 decretos, a lei do sector eléctrico que se aprobou, a nova lei do sector eléctrico que se aprobou no último pleno de decembro, por certo, unha lei do sector eléctrico que o señor ministro Soria levaba dicindo dende había moito tempo que iba a ser un antes e un despois dentro do sector eléctrico, e a ese debate, o debate da lei do sector eléctrico a mediados de decembro, o señor Soria ni siquiera asistiu. É todo un síntoma do que significa e do que lle importa realmente unha regulación do sector que efectivamente non favoreza só as grandes eléctricas. Ben, como digo, despois de 2 anos de moitísimas reformas que non serviron absolutamente para nada, porque no mes de decembro, a finais de decembro, vimos de asistir a un auténtico esperpento despois da subasta. Creo recordar que foi do non recordo ahora que día, pero en todo caso de mediados de decembro, despois desa subasta, un auténtico esperpento donde o goberno de un xeito absolutamente inédito tuvo que intervir, donde o ministro do ramo acusou incluso de manipulación a esa subasta, e donde logo a propia Comisión Nacional tuvo que desmentir ao señor ministro. Estamos no punto de hoxe, estamos no día de hoxe, donde a enerxía eléctrica dentro do Estado español e en Galiza especialmente é das máis caras da Unión Europea, e xusto ao lado desto que acabo de decir podemos situar que tamén as eléctricas, a gran patronal que se conforma debaixo do paraugas de UNESA, tamén é precisamente a que obtén máis beneficios, moito máis beneficios que a media de outros estados europeos. Quen é ou quenes somos os grandísimos perdedores en toda esta gran aposta das grandes eléctricas e do Partido Popular que apoia as grandes eléctricas? Pois os grandes perdedores pois somos, como en outros tantos campos, os consumidores, somos as pequenas e medianas empresas que, evidentemente, como digo, estamos pagando unha factura da luz insostível xa en estes momentos por moitas empresas. Moitas pequenas empresas teñen mesmo afirmado que teñen máis custos de enerxía que o que lle supoñen os propios custos laborais, e temos, ademais, un 12%, e isto é absolutamente tristísimo, un 12% dentro do Estado español e un 18% na Galiza, de población en situación de pobreza enerxética. É dicir, que non poden acender as luces ou que non poden acender a calefacción e os electrodomésticos e, polo tanto, manter, sobre todo durante o inverno, unha vida, digamos, normal. Esa é a situación que temos e, polo tanto, unha situación da que, dende logo, o Bloque Nacionalista Galego pon o acento en que os principais responsáveis son a liberalización do sector, feita por un goberno do Partido Popular, que logo, evidentemente, continuaron os gobernos do Partido Socialista, e xa este absoluto descontrol que agora se produce con unha manchea de normas que non serviron para nada máis que para vir a dar a un punto donde todo en ese aspecto está moito peor que hai uns anos atrás. Muchas gracias, señora Pérez. Pues parece, señor Juncal, que nos estamos retrotrayendo incluso a gobiernos anteriores, ¿no? No solo estamos hablando de líneas generales de política energética de este gobierno, sino que se está hablando ya del escenario que existía antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que hablar, yo creo que con datos en la mano y no tergiversando, ¿no? Porque efectivamente la última ley que estaba en vigor era la ley del 97, la ley de reforma energética, pero que yo quiero recordar que, bueno, durante unos años ha funcionado perfectamente, por lo menos mientras estuvo gobernando el Partido Popular. Yo
tengo un cuadro aquí que todo el mundo lo podrá ver, es fuentes oficiales, que es el precio medio aritmético en el mercado diario euro-megavatio durante los distintos años. Bueno, pues se puede ver perfectamente cómo arranca en el 98, es decir, con la ley del 97, y hasta el 2005, 2004-2005, está estable y en un precio de 25 euros megavatio. ¿Qué pasa en el 2005? Pues en el 2005 se hace una mala aplicación o una dejación, yo no sé cómo llamarlo, por parte del gobierno, que ya en ese momento quiero recordar que es el Partido Socialista, dándole entrada a unas renovables sin orden ni concierto, y eso hace que se dispare en el 2005 y siguientes, pues a precios de 53,7, 50,5, 64,4, así hasta llegar al 2012. Yo los datos que voy a dar me voy a referir al 2012, que es el último ejercicio cerrado y liquidado, porque el 13 aún está pendiente de liquidar y hasta marzo, finales de febrero o marzo, no tendremos la liquidación del sistema. Pero me refiero que desde el 2005 es cuando se produce ese salto importante. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes, se abre sin control la espita de las renovables y eso da lugar a tener que hacer una cantidad de pagos anuales por primas a las renovables que hacen disparar el precio. En el 2004, y como también se puede ver aquí, es un dato del Ministerio del Gobierno de España, Ministerio de Industria y Energía, el déficit acumulado de tarifa. El déficit de tarifa acumulado. En el 2004 el déficit es prácticamente cero y a partir del 2004, desde el 2005 se observa, justo además desde mitad de año, casualidad que fue cuando hubo el cambio de gobierno, a partir de ahí se empiezan a generar todos estos déficits anuales, llegando en el 2012 a 26.000, los 27.000 millones que decía yo antes en mi primera intervención que estaban acumulados, y eso había que ponerle coto. Y ahora sí vamos, esto a lo mejor lo dejamos para el final, pero bueno, podemos ir viendo. En esta gráfica, que también es fuentes Comisión Nacional de la Energía, Red Eléctrica y demás, estos son datos que se pueden contrastar, vemos en el 2012, podemos ver lo que la cantidad de gigavatios que produjo cada tecnología, eólica, generación fotovoltaica, nuclear, y así como las cantidades recibidas. Yo quiero aclarar primero que el Partido Popular no defiende a ningún sector, es decir, no defiende a ningún grupo empresarial. Eso por primera parte. Lo único que defiende el Partido Popular, y como así lo demostró cuando tuvo la otra oportunidad de gobernar en los gobiernos del señor Aznar, fue precisamente un tema que es básico, entendemos, para la ciudadanía, para la competitividad y para la industria en general. Que es el precio bajo de la energía. Hay que tomar las medidas para que dicho precio sea el más bajo posible, tanto para que los ciudadanos tengan más renta disponible, como para que los costes industriales, los costes en la industria, sean los menos posibles. Y eso se logró durante los años del gobierno de Aznar. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que durante 8 años del gobierno Zapatero hubo una mala política energética, ha disparado los costes, nos ha endeudado hasta las cejas y, lógicamente, hay que arbitrar soluciones para volver a otra situación óptima, que desde luego la situación actual no es óptima, pero desde luego no se puede culpar al Partido Popular de la situación que tenemos. Y sí me gustaría tener más tiempo para seguir aclarando conceptos, porque no estamos hablando en los mismos términos y, lógicamente, para que nos podamos entender y sobre todo el ciudadano se pueda enterar, tenemos que hablar con los mismos parámetros. Pues estamos hablando de muchos datos y ahora recuperamos el turno, el orden previsto. Señora Pérez, bueno, ¿cómo debería ser, según el BNG, la política energética? Una vez que hemos hecho un repaso, ¿no?, de la historia, de cómo ha sido esa gestión, esa administración, ¿qué se debería hacer a partir de ahora, ¿no? Sí, bueno, vou entrar agora na pregunta que me fai, pero en todo caso non podo deixar de facer unha alusión a algunha das cuestións que se acaba de decir, non? Di en todo caso o señor Juncal, representante do Partido Popular, que non podemos culpar ou non debemos culpar
non sei exactamente o verbo que utilizou, pero que non podemos culpar o Partido Popular da situación actual. Claro, vamos a ver, a quen non podemos culpar, señor Juncal, é os cidadáns. Ben, non podemos culpar os cidadáns do que está pasando ca enerxía eléctrica e, desde logo, cos prezos absolutamente, como dixen antes, inasumíveis para cidadáns e para empresas que están a manter. Os gobernos, primeiro do señor Aznar, que foi quen liberalizou a enerxía, despois os do Partido Socialista e agora 2 anos no goberno do señor Rajoy, digo eu, e non quero falar de culpa, pero sí de responsabilidade, verdad, que algunha responsabilidade terán no que está pasando. E ceñínme antes na introdución aos 2 últimos anos, precisamente do goberno do señor Aznar, co ministro Soria ao frente do Ministerio de Industria, donde se fixo un refrito absoluto de normas, de normativas, se aprobaron reales decretos, se volveron a aprobar decretos, se volveron a aprobar leis, se modificaron mediante outras, e se aproba unha lei do sector eléctrico que se nos levaba prometendo durante 2 anos e que se avanzou como a solución a todos os males, e vemos que xusto despois de aprobarse xustamente a nova lei do sector eléctrico, se produce unha subasta de decembro que dispara absolutamente o prezo de electricidade, que evidentemente o goberno do Partido Popular non pode asumir o custo social do que esa suba representaría, e polo tanto decide intervir, e evidentemente finalmente a luz sube un 2,3 a primeiros deste ano. Pero aínda así, subir un 2,3, desde logo o Bloque Nacionalista Galego considera absolutamente obsceno na situación na que estamos. A subida da luz tiña que ser en este momento cero. E por que digo isto? Pois digo porque nos últimos 10 anos o recibo da luz subeu cerca dun 80% nos últimos 10 anos. Eso significa que ao cabo do ano unha familia media, un recibo da luz medio, resulta que acaba pagando máis de 350 euros anuais que hai 10 anos. Claro, como comprenderá, a suba da luz, por eso digo, tiña que ser cero, e tiñanse que poñer os medios para que esa suba da luz fora cero, polo contexto no que estamos. Hoxe saíron os datos, pero en todo caso estamos con máis de 5 millóns de parados en este momento. Un dos datos principais que salía dentro do Estado español e tamén no noso país era precisamente que as familias con todos os seus membros en paro aumentaban. Quero dicir que estamos en un contexto socioeconómico donde realmente é inasumível soportar máis cargas, e polo tanto xa digo que incluso a subida do 2,3 nos sigue parecendo a estas alturas escandaloso. Por onde temos que tirar? Bueno, non me vai a dar tempo xa, pero o deixo para a seguinte. Nós o dixemos, en todos os debates que houbo no Congreso dos Diputados e tamén no propio Parlamento Galego, o Bloque Nacionalista Galego dixo unha e outra vez que había que facer efectivamente unha reforma a fondo do sector eléctrico, pero donde empezara por cambiarse. Unha das cuestións que había que cambiar era, bueno, para empezar había que facer unha auditoría, que evidentemente o goberno se nega, o goberno, cando digo o goberno central, e evidentemente digo o goberno de Galiza. Unha auditoría para saber exactamente de onde sale todo ese déficit e por que temos ese déficit. E tamén solicitamos, moitas outras ocasións, que as propias empresas se realizara unha auditoría a esas empresas para ver se é certo que os prezos están por debaixo dos custos tal e como eles din. Ben, remato, esa unha primeira cuestión. Pero unha segunda cuestión, ese déficit, ese famoso déficit tarifario que vimos acumulando, ven precisamente a raíz da lei do sector eléctrico do ano 97, donde precisamente se aproban uns custes que se chaman de transición á competencia e se establece precisamente, e se establecen precisamente máis cerca, para ser exactos, cerca de 9.000 millóns de euros que se lle pagan ás eléctricas por ese concepto, porque din que os prezos están por debaixo dos custos de produción. Por certo, máis de 9.000 millóns de euros que acabamos pagando todos. Logo continúo cas propostas de por onde creemos que debe de ir. Continuaremos con esas propuestas. Hablaba la diputada del BNG de una reforma a fondo. Señor Sánchez, ¿qué opina sobre el futuro? ¿Debe haber tamén unha reforma a fondo de la política energética? Evidentemente. O primeiro que hai que comenzar é porque a cidadanía exixa
unha información clara e transparente de como funciona esta estafa, non? Estafa baseada en socializar as perdas, os custes e privatizar os beneficios. Decíamos antes que o precio máis alto de Europa, ou dos máis altos de Europa, pero as eléctricas españolas casi duplican en beneficios a media europea das empresas eléctricas. Falaba Rosana de liberalizar. Ni siquiera eso, eu falaría máis ben de privatizar, porque ni siquiera se liberalizou, que se deu paso a un oligopolio que sigue controlando, que sigue impedindo que funcione ni siquiera esa liberalización, non? Noutros países sigue habendo empresas públicas, e de feito dase a paradoxa de que Endesa, que foi privatizada, vendida aos amigos, agora é controlada polo Estado italiano. Ben, pois decía que é importante saber como funcionan as cuestións. Cando se fala dos costes do déficit tarifario, aí está a clave. Hai que empezar por afrontar eso. Déficit tarifario, parece que a xente pensa que falamos de costes de produción. É mentira, son costes recoñecidos. E hai que explicarle a xente como se fixan eses costes. Pois hai un pool de enerxía onde empezan a entrar no pool primeiro as enerxías que teñen menos costes variables. As nucleares, hidráulicas, renováveis, e acabamos polas que teñen os costes variables máis altos. Ben, a última enerxía, que é a máis cara en entrar no pool de enerxía, é que fixa o precio das demais enerxías, con cual estamos pagándolle moitísimo de máis as nucleares, as hidráulicas, que xa están amortizadas en dominio público no caso das hidráulicas, e que están recibindo 250 ou 400% de marxe. Hai que empezar por afrontar esa sobreretribución destas empresas. Evidentemente, isto non é casual, é por favorecer estes intereses económicos das grandes empresas. En canto a renovables, se está tratando de criminalizar as renovables, en contra incluso do que di a directiva europea. Non é certo que a única clave do déficit tarifario sea as renovables. E aínda así, eu digo, en Galiza, unha persoa que queira facer unha instalación de enerxía renovable pequena, unha mini eólica, para consumir cerca do lugar de produción, por exemplo, que é un modelo que debía de ser, non pode, porque só se lle pode permitir ás empresas que teñen a concesión a través do concurso eólico, que por outra parte está totalmente paralizado, non? Por tanto, hai que empezar por explicarlle a xente estas cuestións. Falaba Rosana tamén dos costes da transición á competencia, unha estafa, só por darlle luz á xente. Nos costes da transición á competencia, o Estado español lle remunerou 3.000 millóns de euros máis ás empresas. 3.000 millóns de euros máis que nunca se lle reclamaron. Hai unha denuncia na Fiscalía Anticorrupción por este motivo. Se decía que, claro, a liberalización do mercado, esa liberalización teórica, iba a facer que posiblemente determinadas actividades non conseguisen precio suficiente para retribuir. Se lle garantizaba un mínimo de 36 euros por kilovatio. Como superou, cando superaba se retribuía co precio. Ben, pois no ano, creo que no 2005, en 7 anos e medio, xa se chegou á cantidade establecida, que eran 8.600 millóns, casi 9.000 millóns de euros. Ben, seguiron cobrando eses costes de transición á competencia, 3.000 millóns de euros, nada máis e nada menos, que quedaron nas eléctricas, e que o Estado non se reclamou. Nos parece moi curioso que ningún goberno popular nin socialista reclamara eses 3.000 millóns, e creemos que é unha proba da complicidade dos gobernos coas eléctricas, se non foran suficientes xa cas probas dos cargos e das portas giratorias das que falábamos antes. En tal caso, nós creemos que o futuro en Galicia pasa por fomentar as renovables, que cada vez están sendo máis eficientes, por democratizar a enerxía, por descentralizada. Temos potencial eólico enorme, temos potencial tamén para a enerxía fotovoltaica. En Baviera, que teñen moitas menos horas de luz de sol que aquí, teñen unha produción deste estilo. En Dinamarca igual, baixan os precios, reducen a dependencia enerxética, porque nos queremos decir que non hai política enerxética, non se contempla como noutros países que determinados combustibles fósiles están próximos a
ao seu límite xa a súa capacidade, que hai que reducir a dependencia enerxética. Muchas gracias, señor Sánchez. Bueno, señor Juncal, se está hablando aquí de falta de claridad hacia los ciudadanos en la política energética. ¿Cree que se necesita más transparencia hacia los ciudadanos? Transparencia, el que quiera mirarla, la tiene absolutamente al alcance de su mano, accediendo a la página de Red Eléctrica o la Comisión Nacional de la Energía. Lo que pasa que, bueno, se dicen cosas de transición a competencia, pues serán unos costes, pues, por los costes que hubo que pagar por parar unas centrales nucleares que nunca empezaron a funcionar. Se había hecho una inversión y digamos que había que indemnizar. Yo vuelvo a insistir y que desde luego los datos son oficiales, están aquí, del año 98 al 2004 que gobierna el Partido Popular hasta junio, el déficit de la deuda tarifaria, el déficit de tarifa está absolutamente controlado y es cero, y es a partir del 2005 donde se genera ese déficit, y el precio durante el 98 al 2004 también, junio del 2004, es de los más bajos de Europa. Efectivamente, en este momento, y eso es lo grave, somos los más altos. Pero mire, yo voy a dar unos datos que, desde luego, ponen en entredicho las afirmaciones que han hecho mis compañeros hoy de debate, Rosana y Antón. Vamos a ver. Como decía, aquí tenemos del 2012 un cuadro de producción de gigas, es decir, producción de las distintas tecnologías y las cantidades que han cobrado. Bueno, pues resulta curioso, vamos a poner la nuclear, ha producido 61.238 gigas de potencia y ha recibido 2.939 millones de euros por pago de esa energía. Bueno, la termosolar ha aportado 3.432 gigas y ha cobrado 1.092 millones de euros. La fotovoltaica aportó 8.130 gigas al sistema y cobró 3.002 millones de euros. Es decir, que 60 millones menos, es decir, la nuclear, vuelvo a insistir, ha cobrado 2.939 millones de euros por 61.000 gigas producido, y la fotovoltaica, produciendo 8.130 gigas, cobra 3.002 millones de euros, más que la nuclear, toda la nuclear del país. La eólica, y en la eólica es donde menos perjudicados salen las renovables, produce 47.950 gigas y cobra 4.064 millones de euros. Es decir, que, es una cuenta fácil, la cuenta de la vieja, es decir, si yo tengo la producción en gigas y tengo lo que han cobrado, divido uno por el otro, tengo el coste por mega o megavatio que cuesta cada tecnología. Y entonces tenemos la eólica, 84,75, repito, al año 12, 84,75 el mega. La nuclear, 47,99. La cogeneración, la vamos a dejar aparte. Fotovoltaica, a 369 euros mega. La termosolar, 318 mega. Y pues vamos a hablar con las clásicas. La nuclear, vuelvo a insistir, 49, el carbón nacional 90, el ciclo combinado, el gas a 60, el carbón de importación a 58 y la hidráulica a 49. Bueno, a mí alguien me puede explicar cómo puede decir que hay un oligopolio cuando las personas que se les ha acusado de tener un oligopolio, primero, ni fijan el precio, y segundo, se le pagan a menos de la mitad, bueno, y unas veces 10 veces menos de lo que se le paga a otras tecnologías. Y por otra parte, viendo Comisión Nacional de la Energía los datos, se puede observar que todo el incremento que se ha producido, el déficit tarifario, esos 30.000 millones, se deben en la mayor parte al pago de esas primas a renovables. Por lo tanto, que es incuestionable que el incremento de tarifa que se ha producido estos años ha sido para amortizar o para pagar las renovables. Que, como dice Antón, un segundo, que a lo mejor dentro de unos años están a un nivel de producción, no lo sé, pero hoy por hoy, desde luego que no.
Y el problema es que se está pagando 369 euros mega por la fotovoltaica, 318 por la termosolar y la eólica, en el mejor de los casos, 84, casi el doble que cualquiera de las otras producciones tan criticadas por mis compañeros de debate. Muchas gracias. Estamos ya conociendo datos concretos. Señora Pérez, ¿qué valoración puede hacer de estos datos, de esta relación producción-cobro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Empezou dicindo o señor Juncal que había transparencia e que era, bueno, todo o sistema era transparente. Bueno, nada máis e nada menos que en algúns dos datos que acaba de ler el quedou patente que o sistema eléctrico, a factura eléctrica e todo relacionado co eléctrico en este país e en este Estado español non teñen nada que ver ca transparencia. Primeiro lugar, non teñen nada que ver ca transparencia. Primeiro lugar, non hai, de verdade, se o encontra, ahora non porque é tarde, pero en calquera día normal, a unha hora normal, salimos ás calles de Ferrol, se encontra vostede algún cidadán na cidade de Ferrol que saiba explicar a súa factura da luz, entonces non hai transparencia. Non hai, empezo por decir que non hai transparencia en esos datos, porque non os hai, agora lle explico por qué, e segundo, en todo o que ten a ver co sector eléctrico non hai ningunha transparencia, empezando pola maneira en que se fixan os precios. O sistema en que se fixan os precios é absolutamente opaco. Non o entende ninguén, está precisamente pensado para que efectivamente se beneficien as grandes eléctricas e agora, efectivamente, vimos a dar, porque xa é a segunda vez que yo escoito esta noite, agora vimos a dar a este discurso que ten o Partido Popular. Hai que culpabilizar, efectivamente, a alguén deste absoluto desastre no que estamos e, entonces, temos dous culpables. Por un lado, o que é culpável de todo, absolutamente de todo, que é o goberno socialista, que efectivamente en isto ten moita culpa tamén, ese é un culpável, pero resulta que agora o discurso do Partido Popular consiste en decir que o gran culpável de todo este déficit tarifario resulta que son as enerxías renováveis e as primas que se lle deron ás enerxías renováveis, que, por certo, agora acaban de levar, efectivamente, un durísimo golpe con esta nova lei do sector eléctrico, porque se suprimen todas esas primas, co cal moita xente que no seu día, facendo caso ao boletín oficial do Estado, fixo instalacións para autoconsumo, moitas empresas eólicas, evidentemente, que se montaron, efectivamente, agora, pois quedan, como diría o outro, a velas vir, verdad? Ben, e cal é o problema das enerxías renováveis? Bueno, pois non son... A ver, para empezar, as enerxías renováveis teñen moitísimos menos problemas que outro tipo de enerxías. Tamén é que, claro, son moitas cousas as que quero responder, non? Pero antes, cando falábamos de... Non, vou a facer seguramente un discurso moi desordenado, pero antes, cando falaba de transparencia, vamos a ver, unha factura da luz compónse, porque é certo que existía aí, que o pagábamos todos, o tema das primas renováveis, pero a parte dos custos fixos, compónse de unha serie de, que se chaman, dos chamados peaxes, verdad? Que estamos pagando todos. E a mí me gustaría, en esta ola, efectivamente, de transparencia que invade ao Partido Popular, que nos explicaran por que a día de hoxe aínda temos que estar pagando os cidadáns e as cidadáns galegas e do Estado español, porque aínda temos que estar pagando dentro desos peaxes, por exemplo, a famosa moratoria nuclear. Non, a mí me gustaría, me gustaría que me explicara por que temos que estar pagando eso. Xa non sei moi ben por onde iba, pero en todo caso, non hai transparencia no sistema eléctrico. Estaba coas renováveis, perdón. Estaba coas renováveis, claro. Agora as grandes culpables son as renováveis, non? Para empezar, se lle deron primas ás renováveis, xa non entro agora en que vostedes as consideren exageradas, moito, pouco, se lle deron primas ás renováveis. Ben, primeiro, para fomentar ese tipo de enerxía, porque, entre outras cousas, ten moitísimos menos custes medioambientais e sociais que outras enerxías. Claro, pero é que iso hai que poñelo tamén no saco. No saco, sí, termino. No saco do valor das cousas, verdad? E do que xeneran as cousas, claro, porque non podemos comparar as obras e o custo medioambiental e social que pode ter unha grandísima presa hidráulica ou unha... xa non digo unha central nuclear, verdad? Que iso ten un custo para anos infinitos e os seus propios residuos, verdad? Que do que ten calquera enerxía eólica. Ben, serán primas as renováveis para que precisamente fomentar as renováveis.
pero xustamente cando se veu, precisamente cando as grandes eléctricas, cando a gran patronal eléctrica veu que efectivamente as enerxías renovables podían estar quitándolle cuota de mercado e podían estar tirando entre comillas, os precios á baixa, porque abaratan electricidade porque entran no mercado a prezo cero ou moi baixo. Pois resulta que as grandes eléctricas dan a voz de alarma e o Partido Popular se pon firme e efectivamente fai unha reforma para eliminar do mapa as primas as renovables. Logo continúa. Muchas gracias, señora Pérez. Bueno, quería preguntar yo al señor Sánchez por esa interpretación también que realiza, ¿no?, de esos datos que daba antes el señor Juncal, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente todos sabemos que cos datos se pode facer moitas nós creemos que hai que computar todos os custes, non? E aí, nos datos que está dicindo o señor Juncal, hai custes ocultos. Falaba das renovables e das primas renovables. Os custos que se socializaron nas nucleares e nas hidráulicas fixéronse fai moitos anos. Todas as instalacións nucleares e hidráulicas pagámolas toda a sociedade. E cando se iniciaron, empezaron con precios regulados, que unha vez aprobada esta lei se liberalizou e incluso triplicaron os precios regulados que tiñan que cobrar. Por lo tanto, cando falamos de que a nuclear é máis barata, se está metindo. E decimos nos retamos ao Partido Popular a que se faga unha auditoría dos custes completos de todo o ciclo da nuclear, dende que se construe durante o seu funcionamento, que se compute, como se ten que computar. Falaba de gigavatios o señor Juncal, gigavatios que neste país se computan de calor, non de produción eléctrica efectiva, que é outro dos artificios contables para computar isto. Despois, outro problema contable que hai para saber os custes exactos da nuclear, as importacións, cando se trae uranio e todos os combustibles necesarios para todo o proceso, computa como produción primaria de enerxía, non como importacións. Por lo tanto, calquer tipo de importación de uranio non computa como custes. Por lo tanto, hai uns custes ocultos, custes da moratoria nuclear que antes se dixo que pagamos todos, etc. Por lo tanto, estáse pagando casi o triple dos custes que ten esta enerxía nuclear. E as renovables, evidentemente, hai que apostar polas renovables nun país que ten unha dependencia enerxética como este enorme. As renovables tamén teñen unha curva de aprendizaxe que se chama, que é ata chegar á paridade. Ben, hai datos que din que no 2015-2020 xa se equipararán. Evidentemente, a inversión que se fai en promocionar as renovables xa se fixo neste país a partir dos anos 50 cas hidráulicas e cas nucleares, e que xa os pagamos, e que xa están pagados, non? Por lo tanto, as renovables é o futuro, contando todos os costes de todo o ciclo, non son máis caras que a nuclear, nin vai a ser máis caras. Por que? Quen xestiona os residuos da nuclear? Porque as instalacións de fotovoltaica e eólicas teñen o deber de xestionar tamén o remate da vida útil do proxecto. As nucleares non. Por que a iniciativa privada en ningún país afronta unha instalación nuclear? Imposible. Imposible. Por que? Porque se basea en que se socialicen os custes e se privaticen os beneficios. É mentira, eu lanzo o reto de que se faga unha auditoría efectiva dos custes, non? Moito máis nun país como a Galicia. Falamos de dependencia enerxética. Un obxectivo primordial, no contexto no que estamos, hai noutros países que hai comisións parlamentarias para falar do teito do petróleo, do futuro da reducción da dependencia enerxética. Nos decimos, Francia é un país que apostou polas nucleares, ten unha dependencia enerxética do 50%, mentras que Dinamarca ten un 41% e non ten nucleares, ou Polonia ten un 11% só de dependencia e non ten nucleares. Por lo tanto, sí que eu tamén pido rigor nos datos, non? Evidentemente, o que estas medidas do goberno español, por exemplo, poñéndolle un imposto ao sol, o que están facendo é frenar drásticamente un sector que debería ser o futuro deste país, que podría crear moito emprego cualificado, como é o sector das renovables, non? Neste país hai un frenazo tremendo. En Galiza, no ano 2013, non se instalou un só megavatio. Evidentemente, isto é un fracaso. E como dicía antes, pódese funcionar con enerxías renovables incluso sin primas,
pero hai que cumplir a directiva europea. Por exemplo, un país como a Portugal ou en Italia hai un procedimento simplificado que obliga a directiva europea para a instalación de pequenas instalacións de eólico. Neste país non se prohíbe ese tipo de instalacións de pequenas iniciativas. Pues muchas gracias, señor Sánchez. Estamos hablando ya de energías concretas, importantes, como son la nuclear y las renovables, dos energías que trataremos en la segunda parte del debate. Vamos a hacer una pausa y les recordamos que en esa segunda parte ustedes pueden también intervenir llamando a ese teléfono 981 36 99 13. Enseguida volvemos.